Somos el equipo número 4 y a continuación pues vamos a presentar nuestras conclusiones respecto a la práctica número 3 llamada identificación de polímeros. Bueno, pues después de haber hecho la práctica, esta es mi tabla y aquí está todo lo que registré. En el PET, que fue la muestra de la botella, pues sus propiedades mecánicas fueron flexibles, era transparente. La densidad fue una densidad baja en el agua concentrada con sal también tenía una densidad baja, y en el agua con sal diluida también tenía una densidad baja. En las tres flotaba sin ningún problema. Muy fácil de incendiar. La duración de la flama fue de 5 segundos. Su color de la flama fue un color anaranjado. El humo, la verdad es que no salió mucho humo, casi nada, de hecho era muy vano, pero ese poquitito humo que desprendió fue entre un blanco, un gris, era muy tenue, goteo, y el olor era un olor como, es que pues es plástico obviamente, pero era como un olor a muchas bolsas de plástico quemadas. La tapa, que fue de polipropileno, las propiedades mecánicas es que era flexible también, era translúcida, opaca, pues no era opaca, pero tampoco era transparente. Su densidad relativa fue baja en el agua con sal diluida también fue baja, y en el agua fue baja, en las tres también flotaba sin ningún problema. Fue un poco difícil de incendiar, pues no ardió luego. Su duración de la flama fue de 7 segundos. Su color de la flama fue anaranjado con un poco de amarillo. El color del humo fue un gris claro, y también goteó al entrar en contacto con el fuego, y su olor fue un olor como, así fue como yo lo percibí, a mantequilla fundida, ya mantequilla casi quemándose, mantequilla pues para consumo. Y el PVC, sus propiedades mecánicas fue que era rígido, opaco, su densidad relativa en el agua sin sal fue alta, en el agua con sal diluida también fue alta, y en el agua con sal concentrada, que está en la siguiente tabla, Belinda, por favor. Fue que sí flotaba en el agua con sal concentrada. Entonces fue baja, bueno, yo podría decir que media, porque no flotaba que se quedara en la superficie, pero tampoco se fue al fondo como lo había hecho en el agua con sal diluida y con agua, perdón, así nada más. Entonces yo diría que fue una densidad media, y le puedes regresar a la anterior, por favor. Su combustibilidad era difícil de incendiar, pues no se incendió al entrar en contacto con la llama, como lo fue con otros, por ejemplo con el unicel. Su duración de la flama fue de 9 segundos. Su color de la flama fue un anaranjado, muy visible, muy vivo. Su color del humo fue un color negro, no goteó, y el olor era como, ay, es que no sé si has olido alguna vez cuando dejas el silicón en la pistolita por mucho tiempo, así mucho rato, y empieza a desprender un olor como un poco fuerte. Así yo sentía que era como olía. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? El envase de yogur, que fue el PEAD, en el de baja densidad, polietileno de baja densidad. Eh, Sus propiedades mecánicas, me parece, era flexible, opaco, su densidad en el agua es baja, en el agua con sal diluida también es baja, y en el agua con sal concentrada también fue baja, flotaba muy fácil. Eh, a ver, permíteme, acá tengo mi otra tabla para guiarme de... Su combustibilidad fue
difícil, no se incendió luego, tardó un poquito. Su duración de la flama fue 9 segundos. El color de la flama fue un azul, pero también tenía tonalidades amarillas y anaranjadas. El anaranjado fue muy leve, pero sí se alcanzaba a notar un poco. El color del humo fue un color gris claro, también fue muy tenue, la verdad es que no es como que desprendió mucho. Sí goteó también y su olor fue como un olor un poco agrio. Es que no sé cómo explicar los olores, pero sí, olía como un poco agrio. La rafia, igual del PEAT, sus propiedades mecánicas es que era flexible, era opaca. Su densidad, yo la consideré una densidad media porque no flotaba en la superficie, pero tampoco se iba al fondo del recipiente, sino que se quedaba como a la mitad. Entonces, en el agua y en el agua con sal diluida, yo diría que es una densidad media, y en el agua con sal concentrada sí flotó más que en el agua con sal diluida y que en el agua nada más. Entonces, yo diría que ahí tenía una baja densidad. Fue fácil de incendiar. Su duración de la flama fue de 4 segundos. El color de la flama fue un azul con un anaranjado. No desprendió humo, se autoextinguió, no goteó nada. Y su olor era como un olor también de bolsa de plástico quemada. El unicel, este, sus propiedades mecánicas era semirrígido, opaco, su densidad era baja en agua con sal diluida, también en el agua sin sal, era baja, y también fue baja en el agua con sal concentrada. Fue fácil de incendiar y su duración de la llama de la flama fue de 2 segundos. Su color de la flama era anaranjado, el color del humo era grisáceo, se autoextinguió también, y el olor pues sí, ya al quemarlo era un olor como amargo. Y ahí, bueno, ya no se alcanza a ver porque se cortó, pero la muestra extra que usé fue esponja, que pues lo investigué y salió que era de poliuretano, y sus propiedades mecánicas, pues flexible, características ópticas era opaca, tenía una densidad baja en agua sola, en agua concentrada con sal también tenía una densidad baja, y en el agua con sal diluida también tenía una densidad baja, pero ya al entrar en contacto con el agua y empezar a absorberla, pues se iba hasta el fondo del recipiente. Su combustibilidad fue fácil de incendiar. La duración de la flama fue de 3 segundos. El color de la flama fue un anaranjado. No desprendió nada de humo. También la esponja se autoextinguió, y el olor era un olor también como a bolsa de plástico quemada y muy leve, como a llanta también quemada, pero o sea, muy leve. Y pues esos fueron los resultados que yo obtuve al hacer la práctica 2. No sé tú qué resultados obtuviste, algo similar. De hecho, creo que en la parte que más diferimos es en las propiedades mecánicas en algunos, y pues no, en casi todo lo demás sí estoy casi igual. Déjame presento mi tabla. Bueno, en el PET pues igual también fue la botella de agua. En propiedades mecánicas, yo puse que era semirrígido porque, bueno, o sea, estuve leyendo porque llegó un punto como que me confundí, entonces vi que podías decir que era flexible cuando lo moldeabas a tu gusto, o sea, podías como moldearlo sin problema o doblarlo, y aún así regresaba como a su forma original. Entonces, en yo como que lo apreté, le apliqué un poquito de fuerza así al doblarlo, y sí se quedaba como en esa forma. Entonces se podía doblar, pero no lo suficiente como para decir que era flexible, entonces por eso le puse que era semirrígido. Características ópticas, pues sí le puse que era completamente pues transparente, porque se veía
poder, o sea, se puede ver perfectamente a través de la botella. En la densidad relativa, aquí yo le puse que nada más flotaba en agua. Me causó mucha curiosidad que en agua con sal y en la que estaba, bueno, en la diluida y en la concentrada, no flotó. No sé por qué, porque según yo tenía una densidad mucho más baja que la solución. Pero pues sí, me salió que nada más flotaba en agua. En combustibilidad sí tiene y es muy fácil, muy fácil. Me faltó ponerle aquí abajo si era fácil o difícil, pero era bastante fácil. Y la duración de la flama, creo que, bueno, aquí pude ponerle 5 a 10 segundos, porque eso fue más o menos lo que duró. Pero en realidad también lo analicé desde el punto de vista que, no sé si a ti te pasó, si lo viste o lo notaste, pero duraba como lo que tardaba en consumirse esa muestra de PET. Del color de la flama salió como color naranja, pero un naranja un poco intenso. Incluso como que luego reaccionó en cuanto entró en contacto con el fuego, entonces se hizo la flama naranja así súper intensa. Y el color del humo fue blanco, también casi no salió, fue muy poco. Y goteaba bastante. Sí goteaba, pero me fijé que tanto, bueno, en esta parte lo que goteaba como que se endurecía rápido, o sea, bastante rápido. Y del olor, me dio un olor muy chistoso. Todos me dieron un olor bastante fuerte, pero me olía como a cloro con detergente, como cuando echas bastante jabón y bastante cloro y lo mezclas para lavar. Así me olía muy intenso. En el de alta densidad, que fue el envase de yogur, yo en propiedades mecánicas le puse que era semirrígido porque me pasó lo mismo que en la botella. O sea, si bien era flexible, o sea, lo podías doblar, si lo doblabas en exceso o le aplicabas una fuerza al doblarlo, también se quedaba marcado y así se quedaba. Entonces, por eso pues le puse que es semirrígido. En características ópticas le puse que es translúcido porque sí deja ver a través de la muestra, pero no se veía como nítidamente. Entonces, pues por eso le puse que era translúcido. En la densidad relativa, flotaba en agua y también en la solución diluida. En la de sal me llamó la atención que flotaba, pero un poco por debajo del nivel del agua. No sé si no estaba concentrada lo suficiente, pero sí, eso fue lo que yo observé. En la combustibilidad, no te creas, no, me confundí. En el de alta densidad, del yogur, creo que sí, sí flotaba también en la concentrada, pero no se notaba tanto como en la diluida y en el agua así sola. En combustibilidad también tiene, pero me fijé que estos dos, tanto el PET como el de alta densidad, tienen una fácil combustibilidad y al mismo tiempo como que se están derritiendo, podría decirse, porque gotean, pero se van haciendo como bolita, como chicharroncito. Entonces, pues sí, la duración de la flama, yo le puse que hasta que se consume, que fue alrededor también casi como 5 segundos por el tamaño de la muestra, pero en realidad no, la flama no se apagaba, o sea, no, pues sí, no desaparecía hasta que se deshizo todo el cachito. El color de la flama fue amarillo y el color del humo también fue blanco. También goteaba y pasó lo mismo que con el PET, como cuando tiras gotitas de las velas cuando están prendidas, o sea, la parafina ya derretida. Así, en cuanto tocaba como mi estufa o demás, ya estaba, o sea, se estaba endureciendo. Estaba un poco chicloso al principio, pero ya después como que endurecía bastante rápido porque pues nada más era una gotita. Y del olor, no sé cómo explicarlo, pero me olía como a
cenizas de carbón, como cuando estás, o sea, ya nada más tienes el carbón prendido, pero no estás utilizando nada y nada más desprende como ese humito, ese olor, como sí ha quemado, pero muy característico. Y del PVC, pues en propiedades mecánicas es completamente pues rígido, no podías doblarlo para nada. Y en las características ópticas le puse que era opaco porque no puedes ver a través de él, es todo completamente opaco. En la densidad relativa no flota, así le puse no flota porque ni en el agua, ni en la solución que estaba diluida ni en la concentrada flotaba, o sea, no era ni siquiera necesario que le revolviera en cuanto dejaba como caer el trocito de la muestra o lo ponía en la solución, se hundía completamente. Entonces pues la densidad era bastante alta en comparación del agua y de las soluciones. Tiene una combustibilidad, sí, pero yo notaba que era difícil que como que se prendiera, porque al principio como que se veía nada más como si se estuviera quemando por fuera y ya hasta después se empezaba como a derretir, pero no goteaba nada, o sea, simplemente como que se consumía, pero no goteaba nada. La duración de la flama era muy corta, era casi como 2 segundos apenas y se notaba que se quería como prender, pero no duraba nada, nada más se consumía como si fuera el unicel, el poliestireno. Y aquí en el PVC también el color de la flama fue naranja, el color del humo fue como blanco, gris. Siento yo que también salió como gris por el hecho de que primero como que se oscurecía alrededor y ya hasta después empezaba como a consumirse, a autoextinguirse. Y pues aquí lo que comentaban, no goteaba para nada y el olor sí así completamente medio de plástico quemado, pero muy muy intenso, incluso con el cubrebocas, con este creo que fue el que más como ardor, me incomodó más el olor porque sí me parecía bastante fuerte, por lo mismo de que fue con el que como que más duré en contacto con la llama para poder como analizar todo esto, porque sí tardó como en empezar a autoextinguirse y empezar a quemarse. En de baja densidad yo puse que es la rafia. En realidad cuando investigué me salió que la rafia era también polipropileno como la tapa, pero era también polietileno de baja densidad, era como una combinación poliolefinos o algo así vi, y lo clasifiqué, bueno, lo puse aquí. Era en propiedades mecánicas, pues era bastante flexible, era también translúcido porque no se podía ver como bastante nítido. Es como cuando intentas ver a través de una bolsa de plástico. Y en la densidad relativa flotaba en el agua muy fácilmente, y en la diluida y en la concentrada también flotaba, pero me fijé que flotaba como al nivel del agua, un poco por debajo. Entonces estuve leyendo y decía que cuando se veía de esa forma o que no sobresalía, era porque tenía casi la misma densidad que la solución. Entonces pues sí, eso me llamó la atención porque sí se veía como por debajo, no se veía al nivel. Y en la combustibilidad sí es bastante fácil, y me fijé que de todos, esta como cuando te estás comiendo un algodón, cuando se derrite, se quema, por ejemplo, se autoextingue, se ve como cuando te estás comiendo un algodón de azúcar. No sé si te has fijado que en cuanto lo humedeces, como que se ven las manchas fuertecitas de donde cayó agua y de que se está como deshaciendo. Así lo vi yo. También era muy muy fácil, la combustibilidad se prendía demasiado fácil. Y la duración de la flama fue como de 2 a 3 segundos, pero igual eso fue lo que yo tuve porque tenía la ventana abierta, entonces entró aire y se apagó. Pero igual con el calor lo volví a intentar y se quedaba la flama hasta que se consumía, o sea,
se consumió por completo pues sí, el plástico, el polímero. Y el color de la flama fue pues azul, un poco naranja, pero era más azul, no cambiaba como con otros. Como cuando tienes la flama muy bajita y no se ve naranja, así simplemente azul se quedaba. El color del humo sí fue gris. Y de estos me llamó mucho la atención que no goteara y que el de alta densidad sí. Pero aunque cambiaran un poquito las características, ambos me dieron como el mismo olor, como eso de las cenizas del carbón, un olor muy peculiar. Y bueno, en el polipropileno pues fue la tapa de la botella. En este creo que fue el que más diferimos tú y yo, porque bueno, yo agarré la misma tapa de botella que tenía el refresco y era completamente rígida, no podía, o sea, podía doblarla, pero no, me costaba mucho trabajo. Entonces, pues por eso le puse que era rígida, porque ni siquiera se comparaba con la flexibilidad que tenía, por ejemplo, el PET, que le puse que era semirrígida. Entonces, pues sí, le puse que era rígida. En características ópticas le puse que era opaco, porque yo si no lo consideraba que tuviera las condiciones como para ser translúcido, que se pudiera notar una forma, una figura a través de ella. En la densidad relativa, en el agua flotaba, pero aquí tengo unas anotaciones. Sí flotaba en el agua con sal, en la que era diluida. Me pasó lo mismo que con la rafia, flotaba como al nivel, y en la concentrada sí flotaba un poco más por debajo. Entonces pues era lo mismo, tenía casi la misma densidad que las soluciones. Entonces creo que por eso se comportó así. La combustibilidad sí tiene, pero me costó un poco de trabajo, o sea, era un poco difícil. Y la duración de la flama, también se me incendió, bueno, no se me incendió, la duración de la flama fue bastante y duró hasta que se consumió. No fueron segundos ni nada, hasta que se consumió fueron alrededor como de 5 a 10 segundos, podría decirse. Sí duró un poco, porque como era bastante, pues yo podría decir casi igual de denso que el PVC, como en cuanto, o sea, el grosor y demás, creo que por eso también duró un poco. En el color de la flama la tuve amarilla, me salió así amarilla totalmente. En el color del humo salió gris y sí goteaba. Y me dio un olor 100% a una cera de vela que ya estaba derretida. Fue muy peculiar, porque era como entre ese olor de cera de vela, pero un poco también a cloro. No, fue muy chistoso. Y del poliestireno pues es el unicel. En las propiedades mecánicas yo le puse que era semirrígido, porque podías doblarlo, pero si ya lo doblabas como de más, podría decirse, sí se comenzaba a ver como que se rasgaba, o sea, se desgastaba y se empezaba a romper. En lo que es el opaco, le puse que era opaco en las características ópticas, porque yo, bueno, al menos lo analicé y no podía lograr ver a través de él. En la densidad relativa flotaba en las tres opciones, tanto en agua, en la solución diluida y en la solución concentrada. Era bastante fácil, por más que yo le batiera como para intentar que se hundiera, siempre regresaba como a la superficie y ahí se mantenía, o sea, no se hundía para nada. En la combustibilidad sí tiene, pero es muy fácil que comience como a autoextinguirse, pero no, bueno, aquí yo le puse que nada, o sea, no se producía una flama en realidad, solo como que se autoextingue el unicel, solo se consume y no prende una flama en realidad. El color de la flama, cuando entraba en contacto,
se hacía como naranja, el color del humo era blanco, pero era muy, muy leve, o sea, apenas si se notaba que salía como el humo, porque precisamente no. Pues siento yo que sobre todo no se notaba tanto el humo por esta situación de que no había una flama de por medio. Y el olor que me dio fue completamente a cloro. Así, cloro, como si tuviera así la botella de cloro pegada a la nariz. Y en el extra, que aquí se ve que pues fue la esponja, en propiedades mecánicas le puse que era flexible porque podía, pues, o sea, podía aplastarla, moldearla a mi manera y de todos modos regresaba a su forma original. En características ópticas le puse que era opaco. En densidad relativa flotaba poco en agua, porque eso me fijé en la solución diluida y en la concentrada. Creo que de hecho incluso en el agua en todas me pasó lo mismo. Empezaba a flotar al inicio, pero en cuanto comenzaba a como absorber esa agua, se hundía completamente. En el agua fue donde más tardó como en hundirse, pero sí se notaba que seguía flotando. Y en el agua con sal sí completamente se hundía hasta el fondo después de unos segundos. En combustibilidad sí tiene, pero esta fue como la que más, o sea, la reacción que tuvo fue la que más me llamó la atención, porque la duración de la flama se queda hasta que se consume, pero al menos lo que pasó con mi esponja, bueno, con mi parte, con esta parte del experimento, fue que noté que se prendía la esponja, estaba la flama ahí, se empezaba a consumir, pero de una forma muy chistosa, o sea, se quemaba toda la esponja y nada más empezaba a gotear. Sí goteaba, pero goteaba en formas como un poco líquida, pero a la vez nada más como cenicitas. O sea, sí iban cayendo así los pedacitos. La duración pues ya de la flama, pues hasta que se consumía. El color de la flama era naranja y se escuchaba como chispitas que chisporroteaba. Y el color del humo fue negro gris, pero igual siento que tuvo que ver algo que también pasó con el PVC. Pasó lo mismo acá, que era lo que comentaba, como que primero se quemaba y luego ya comenzaba a consumirse, o sea, solo se veía como quemado por fuera y después comenzaba a consumirse con la flama. Entonces siento que también por lo quemado fue que salió un poquito negro y gris el humo, pero igual era bastante poco, perdón, era muy poco. Y pues aquí sí goteaba, pero era como a pedazos, eran los pedazos ya las cenicitas y líquido, pero muy, muy poco. Y en el olor, me olía así también a plástico quemado, como tú dices, como si juntaras muchas bolsas, plástico y nada más las empezaras a quemar. Y era un olor bastante fuerte también. Y pues sí, estos son todos mis resultados. Voy a dejar de compartir para discutir un poco los resultados. Pues creo que sí obtuvimos resultados muy similares. Nada más en eso de flexible y semirrígido, pues yo primero también, o sea, chequé la definición y vi que era que podía ser doblado fácilmente sin que se rompiera. Entonces de eso me basé. Pero bueno, pues creo que sí identificamos este en sí sus propiedades. Pues sí, creo que los resultados sí fueron muy parecidos. Nada más pues en lo que siento que pues sí, varió mucho fue en el olor, pero por ejemplo a mí pues no sé si a lo mejor no lo percibí bien porque hace tiempo me dio COVID, entonces pues me afectó el sentido del olfato y aún no lo recupero bien. Tal vez por eso pudo haber sido también. Pero sí, sí, en esa parte sí tuvimos los resultados muy diferentes. Sí, de hecho creo que entre nosotras y con la tabla que el profe nos había proporcionado en la misma práctica, creo que no tuvimos resultados tan tan diferentes, sino al contrario, pues bastantes. Tuvimos como sí diferencias, pero fueron muy pocas, como tú dices, y con la tabla del profe, ahorita analizándolo,
Sí, de hecho sí, tuvimos bastante congruencia, no sé si también la estás viendo ahora. Sí, sí, la estoy viendo y la chequé. Cuando terminé Y pues ya de completar mi tabla y sí. sí, y bueno, aunque tú y yo tuviéramos diferencias, creo que podemos decir que con la del profe sí está casi igual los resultados. Creo que nos sirvió bastante la parte de hacerlo de el cuestionario prelaboratorio, porque así empezamos como a buscar, bueno, al menos cuando yo estaba como recortando las muestras, sí me puse como a buscar que el símbolo, cuál tenían, qué código tenían, y así para poder como clasificarlos más rápido al momento de hacer los resultados, y sobre todo ver que hay bastantes, o sea, hay muchos tipos de polímeros, y algo que me llamó la atención con lo del cuestionario para el laboratorio es que pueden presentar similitudes en cuanto a sus características físicas y químicas, que fue lo que investigamos al principio, pero aún así no pueden utilizarse para las mismas actividades o para el mismo propósito. Sí, yo también chequé eso y también se me hizo pues muy interesante porque no, la verdad es que yo no sabía que existieran tantos polímeros. Eh, o bueno, nunca los había visto todos porque pues el más común es el PET, el PVC, bueno, los que yo más he visto, había interactuado con ellos. Y sí, también al hacer el cuestionario estuve viendo eso, que tienen características muy, muy similares, pero no sirven para lo mismo, no son aptos para lo mismo a pesar de que tienen muchas similitudes. Pero sí, yo también basándome en la tabla de las propiedades que nos puso el profe y en lo que investigué, pues creo que sí obtuve resultados muy, muy similares. Y pues creo que tú también, entonces pues yo creo que esta práctica sí fue un poco más fácil de identificar lo que se nos pedía. Sí, sobre todo que los objetivos sí se alcanzaron sin problema, creo yo, porque sí pudimos identificar el tipo de polímero de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, ya cuando lo estábamos analizando, al menos con lo que se pedía para la tabla, las propiedades mecánicas, las características ópticas, creo que eso ayudaba bastante. Son dos características muy sencillas, pero sí ayudaban bastante como a separar uno de otro. También yo creo que pudimos ver sin problema cómo variaban, cómo se comportaban, sobre todo al contacto con el fuego. Creo que son bastante reactivos, y creo que con ese análisis podría yo decir que también, al menos desde mi perspectiva, cualquier tipo de polímero eh, es bastante reactivo en cuanto entra en contacto con el calor. Sobre todo pues creo que la mayoría de los que analizamos eran termoplásticos o algo así, me parece, por las tablas que teníamos. Y pues sí, la parte más fácil de los objetivos creo que era identificar el polímero, bueno, el tipo de polímero de acuerdo al símbolo de reciclaje que tenía. Sí, sí. Sí, también creo lo mismo que acabas de mencionar, que pues creo que sí nos dimos cuenta que cualquier... Ay, perdón. Ya es que empezaron a ladrar mis perros y todo un ruido. Pero sí, creo que nos dimos cuenta que cualquier polímero es muy, muy reactivo con el fuego, es muy flamable. Algunos un poco más que otros. Pues, por ejemplo, el PVC en mi caso fue, bueno, lo que yo observé es que tarda pues menos en arder que la esponja, por ejemplo. Pero, pues sí, creo que alcanzamos los objetivos y de una manera que no, pues no fue tan difícil, creo yo. Bueno, a mí no se me hizo complicado. Sí, no, y también otra cosa que yo quisiera resaltar bastante en nuestras conclusiones es que no solo la parte de que son flamables en su mayoría, sino también el hecho de que
tienen olores muy, muy peculiares y también bastante como olores muy fuertes. Entonces creo yo también que se debe tener un cuidado muy especial al tratarlos, porque si, bueno, al menos en mi caso, no sé si a ti te pasó después de un rato, como no me acercaba a olerlos, porque sí, desde, o sea, incluso de lejos se podía percibir el olor, pero cuando movía mi mano como hacia mí, como para atraer el humo y poder olerlo un poco mejor, sí me alcanzaba a marear un poco, porque al menos para mí sí era muy fuerte el olor y muy, 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 ¿cómo podría decirlo? Me causaba como un ardor en la nariz, incluso con el cubrebocas. Entonces siento yo que también son materiales con los que se debe tener mucha precaución, mucho cuidado al momento de tratarlos. Y no sé si como esa característica pueda repercutir un poco en la salud. Por lo que leía, si había algunos polímeros, en este momento no recuerdo cuáles, pero creo que uno sí era el PVC, y me parece que también el polipropileno, cuando lo investigué, de hecho creo que aquí lo tengo, eran de los que menos se utilizaban, pues como en la industria de los alimentos y en cosas que estuvieran en contacto como con nuestro sistema, por sus características como tan fuertes. De hecho aquí lo tengo. Eran, por ejemplo, del PVC encontré que eran muy bajas sus posibilidades, era muy escaso poder reciclarlo, y eran los que menos se utilizaban en la cadena alimentaria porque sueltan muy fácil toxinas. Y sí, creo que al menos en el olor se podía notar eso. O sea, es muy fuerte el olor del PVC, al menos para mí. No sé si tú notaste lo mismo o lo analizaste de forma diferente. No, sí, noté lo mismo que, pues sí, como dices, creo que todos tuvieron un olor, pues sí, fuerte, pero algunos, bueno, yo hubo algunos que la verdad es que el olor no era muy, pues sí, muy notorio, muy fuerte, pero el PVC sí lo consideré que pues olía de una manera, no sé, pues muy fuerte para la nariz, porque también yo sí al terminar la práctica no me sentía mareada, pero sí como que con náuseas, no sé, yo creo que por el olor de o sea, no tanto a lo mejor porque me hayan raspado la nariz al olerlos o algo así, sino que su olor como que me revolvió el estómago, ¿sabes? De estar oliéndolos todos, pero sí chequé eso, pues de hecho el PVC casi se utiliza nada más como para tuberías y toda esa cuestión de trabajos, pero también algo que analicé ya y que ahorita también, pues para concluir, bueno, no para concluir, sino que como conclusión, eh, pues que en su mayoría tienen una baja densidad. Creo que no, bueno, no hubo muchos que tuvieran una densidad tan alta. El PVC sí, pero ya en la solución de concentrada de sal, al menos a mí, sí la densidad fue un poco menos, pero sí, en su mayoría tienen una densidad baja. No sé si tú notaste lo mismo. Sí, de hecho, agregándole a ese comentario que haces, que me parece bastante certero, no sé si ahora que también lo pienso, lo analizo, si te fijas, aunque tengan densidades bajas, casi todos, y aunque tengan densidades un poco más altas como es el PVC, siguen siendo materiales muy muy ligeros. Creo que por eso se utilizan demasiado en la industria. Tienen un impacto ambiental pues muy duro, pero sin embargo creo que esa es una de sus características, de sus propiedades, que los hace que se utilicen demasiado dentro de cualquier tipo de industria, incluso podría decir yo, porque son muy ligeros, no ocupan tanto espacio
y son muy fáciles pues de transportar en realidad por su ligereza. Y pues eso hace que sean más útiles, ¿no? Que el vidrio, porque pues por ejemplo el vidrio no es tan usado como el plástico, pues tal vez por lo mismo, porque no es tan, pues tan ligero y tan práctico como lo es el plástico. Entonces, pues como conclusión, ¿qué podrías decir tú de esta práctica número 3? ¿Qué opinas acerca de esta práctica? Creo que es el hecho de crear un código para identificar si el tipo de polímero es fácil, o sea, puede ser reciclado o no, o tiene características que pueden ser un poco dañinas para nosotros. Fue un buen método también para clasificarlos y hacer más efectivo su uso y su distribución a la hora de ya pues manipularlos para convertirlos en otro tipo de materiales o herramientas, pues de que ya pasó como su vida útil. Creo que eso fue algo muy bueno. Y yo diría que los polímeros es un material bastante noble porque se podría adaptar a cualquier situación. Sobre todo una de las ventajas, no solo la ligereza, también podría ahorita agregarle que es que son bastante permeables en su mayoría. Entonces eso también los hace muy atractivos para las industrias y para que su uso sea casi de diario. Entonces, pues sí, creo que el poder identificarlos es lo mejor que el código es lo mejor que se pudo hacer y nos favorece a nosotros también para poder saber qué uso darles y no afectar para nada ni en el ambiente ni en nuestro sistema por lo del PVC, que luego puede soltar toxinas y demás. Pero sí, esa sería mi conclusión. Sí, igual, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y pues lo bueno que también con esta práctica nos dimos cuenta de, pues sí, de sus propiedades y en la investigación pues analizamos cuáles son los más aptos para reciclaje, para poderles dar pues un segundo uso después de desecharlos, porque pues sí, no es como que sean tan amigables con el planeta, pero pues gracias a analizar sus, pues y sus propiedades, sus características, sabemos cuáles son los mejores para reciclar y pues creo que sería todo por esta práctica número 3.